Un inesperado acuerdo internacional. Eso es lo que se dio en las últimas horas entre el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro con el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden, que levantó por 6 meses las sanciones a ese país en materia de recursos naturales como el petróleo y también el oro. Y vamos a ver que esto se está usando como excusa que sería por acuerdos entre el gobierno venezolano con la oposición venezolana para que se den elecciones libres en ese país, pero que en la práctica hay todo un tema geopolítico y de recursos naturales mucho más importantes por el cual Estados Unidos está impulsando esto, que va de la mano además de deseos de Estados Unidos en el mediano y largo plazo de que Venezuela vuelva a recomponer su industria petrolera, todo esto vinculado a problemas internacionales que Estados Unidos está teniendo con los mayores productores de petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, se busca que Venezuela sea un reemplazo a nivel local. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, hace algunas horas, un poco menos de un día, se firmó un acuerdo que se estaba negociando hace cerca de 3 meses entre el gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos con el gobierno chavista de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora, ¿por qué se da este acuerdo y en qué consiste? Este acuerdo se da luego de unas negociaciones entre la oposición venezolana con el gobierno chavista para que en las elecciones del año 2024 sean elecciones limpias. Ahora, si eso se dará o no, solo el tiempo lo dirá. Palabra de gobierno autoritario no es muy creíble, ¿no? Y dentro de eso, a cambio de este acuerdo, Estados Unidos acaba de hacer una serie de cosas. Por un lado, levantó las sanciones vinculadas a la industria petrolera venezolana, como también a sus recursos naturales, y que se les permitiría, y aquí está el detalle, su venta a Estados Unidos directamente sin refinar, como correfinados si es que pudieran, porque las refinerías de Venezuela están bastante decaídas y no están en funcionamiento actualmente por lo mismo, y también otros recursos naturales como el gas y el oro, que se permitiría enviar a Estados Unidos como a países asociados a ellos. Además, dentro de esta vinculación se han abierto nuevamente las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos a ese país como parte de este acuerdo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la excusa, el argumento es que serían las negociaciones por parte de Estados Unidos y Venezuela solo por un tema interno democrático. Y así suena más bonito, ¿no? Pero cuando le importaba una potencia, Estados Unidos o cualquier otra, lo que ocurre al interior de países, si es que no fueran países que les importe por recursos naturales o temas de zona estratégica geopolítica, lo ignoran, ¿no? Si son dictadura o democracia les da igual. Al final otros son excusas, si no intervienen, si no hubiera algo más que interesa. Y lo que interesa aquí son los recursos naturales, especialmente el petróleo. Ahora, ¿por qué digo que esto tiene que ver con una imagen más grande asociado a ese recurso natural? Porque actualmente Estados Unidos está indirectamente involucrado en una serie de conflictos a nivel internacional. Por un lado, está apoyando a Ucrania en su conflicto con Rusia tras la invasión rusa a Ucrania. Y en medio de eso hay que recordar que Rusia es un productor importante de petróleo a nivel mundial. Lo mismo, también Estados Unidos ha tenido un empeoramiento con los años de relaciones con Arabia Saudita, que históricamente era su aliado en la zona, y por lo mismo, ¿qué pasa? Afecta por el tema del petróleo. Tanto así que había un periodo en el pasado donde Arabia Saudita se encargaba de producir más o menos de acuerdo a lo que Estados Unidos necesitaba a veces a nivel de elecciones o a nivel local, pero ahora eso lo están ignorando por completo en Arabia Saudita porque se han enfriado las relaciones, especialmente luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya cuestionado al heredero de la corona de Arabia Saudita por los asesinatos que se dieron de unos periodistas que habrían criticado a la corona saudí, que es algo correcto, ¿no? Porque son un régimen muy totalitario lo que hay en Arabia Saudita, como igual con muchas de las monarquías árabes, o todos sus gobiernos árabes en general. Pero, de todas maneras, eso hizo que se molestaran y se han enfriado las relaciones, productor de petróleo. Irán, también productor de petróleo, enemigo también desde hace varias décadas de los Estados Unidos. Y por lo mismo, Estados Unidos, ante toda esta situación, necesita buscar otras áreas donde se produzcan petróleo que sean un reemplazo de esto, y especialmente porque están calculando que los conflictos geopolíticos a mediano y largo plazo van a continuar con Rusia, Irán y posiblemente empeoren las relaciones con Arabia Saudita. Entonces, eso es lo que está detrás. Lo de la democracia en Venezuela, claro, ese es el discurso, pero lo que importa aquí realmente son los recursos naturales y especialmente el petróleo. Y lo que se va a impulsar es que se envíe el petróleo sin procesar directo a Estados Unidos para que se procese, y el tipo de petróleo venezolano es de un estilo que es más costoso procesarlo que el de otros países, pero igual sirve como suministro. Y la apuesta de Estados Unidos no es tanto así como que esto ayude en las próximas semanas o pocos meses, sino que en el mediano a largo plazo, de aquí unos 3, 4 años a 10 años, la industria petrolera venezolana se pueda lograr recomponer para reemplazar lo que se está perdiendo por conflictos internacionales en la zona rusa,
la zona de Irán y la zona del Medio Oriente con Arabia Saudita. Ese es el enfoque principal. Además, recordemos que las tensiones siguen aumentando en el Medio Oriente por el conflicto ahora nuevamente entre Palestina e Israel, ¿no? Entonces eso es lo que se da, ese es un poco el argumento, por eso digo que esto es tema geopolítico. Ahora esto además va a tener ciertas consecuencias para la región, porque el hecho de que esa industria se recomponga es poco probable que se dé por parte del mismo Estado venezolano, que tiene muchas deudas, no muy eficiente, y por lo tanto tendría que ser de capitales privados. Pero al levantarse las sanciones puede que haya algunos interesados, y no sería raro, y esto se sospecha, que Estados Unidos haga ciertas presiones a Venezuela para que le asegure que empresas de Estados Unidos grandes puedan empezar a meterse con el petróleo y generar ingresos, y a cambio esa industria se recompone, y a cambio de que les permitan hacer esas inversiones, también Estados Unidos levanta otro tipo de sanciones, ¿no? Entonces empiezan a haber estos acuerdos. Algunos dirían que por temas ideológicos no deberían hacer eso, pero en realidad a nivel geopolítico internacional todos los países se meten apoyando o en contra de aquellos que piensan similar o distinto. A nivel geopolítico muchas veces eso les da igual, el tema ideológico. Incluso en plena Guerra Fría, Estados Unidos apoyó a los islamistas contra la Unión Soviética, a veces a otros socialistas. Los primeros gobiernos, por ejemplo, de Israel eran socialistas, y eso le da un poco igual. Lo importante era joder a la Unión Soviética. Y lo mismo con la Unión Soviética. Hay que apoyar al que jode a Estados Unidos. Y así era mutuamente. Y a nivel internacional suele ser así, ¿no? Entonces se puede dar más en esa situación. Y como consecuencia debería empezar a desarrollarse, si esto avanza, porque es para interés de Estados Unidos hacerlo, la industria petrolera de Venezuela. Como consecuencia, también debería mejorar parcialmente la situación en ese país en los próximos años. Se va a perpetuar probablemente la dictadura chavista, ya sea de manera dictatorial o de manera democrática, porque aunque va a haber elecciones limpias, igual dentro del acuerdo que hicieron no está eximido que se puedan vetar a ciertas personas de la elección por otro tipo de delito. Por ejemplo, Corina Machado, que es la que según la encuesta ganaría en una elección, está vetada de participar en esas elecciones porque tiene un delito dentro de Venezuela por la cual, según la misma justicia chavista, no puede ser candidata a ningún cargo público por 15 años. Y Estados Unidos eso le da igual. Dicen, sí, elecciones limpias, y por detrás están vetando candidatos, ¿no? Pero como consecuencia de esto, si empieza a mejorar la situación en Venezuela, también lo que deberíamos observar es que la gran cantidad de inmigrantes venezolanos en distintos países latinoamericanos, tal vez no todos, pero un porcentaje va a empezar a regresar a su país. Porque aunque hay un sistema más bien dictatorial, si la situación empieza a mejorar, porque Estados Unidos, por interés suyo mismo, a nivel geopolítico, internacional, empieza a quitar sanciones, como ya lo está haciendo por 6 meses, y después impulsar su industria, eventualmente va a mejorar la situación de Venezuela, aunque sea parcialmente, y gente va a volver a ese país. Y especialmente hay que tomar en cuenta que se da la situación de que muchos de los criminales que antes había en Venezuela ya no están en ese país porque como había tanta pobreza los soltaron y se fueron a otros países. El Tren de Aragua está principalmente yendo en dirección de Perú y Chile. Antes estaban instalados principalmente en Venezuela. Y así con tantos otros grupos criminales. Así que curiosamente ha bajado la criminalidad en ese país, no porque hayan tomado buenas políticas, sino porque los criminales, como vieron que había tanta pobreza, se fueron a robar y a delinquir a otros lados. Veamos cómo se da la situación. De todas maneras, esto mueve bastante el tablero geopolítico en Latinoamérica y veamos si la apuesta de Estados Unidos les funciona. De todas maneras, Maduro y los chavistas están celebrando porque esto los ayuda a perpetuarse en el tiempo. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece toda esta jugada que ha realizado Estados Unidos que beneficia bastante a Maduro, pero porque los beneficia también a los mismos Estados Unidos también? Esto podríamos decir que va a perjudicar a Latinoamérica, que va a tener nuevamente un bastión de izquierda dura, consolidado y con mucho dinero en la zona, pero eso poco le importa a Estados Unidos si puede conseguir petróleo en comparación a lo que venga del Medio Oriente y de Asia, donde son zonas de conflicto internacional para ellos, ¿no? ¿Creen que es una buena jugada? ¿Creen que es mala? ¿Creen que las consecuencias van a ser buenas? ¿Este acuerdo va a llegar a algún punto? En 6 meses vuelven las sanciones porque no va a cumplir con elecciones limpias Maduro. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia o algún análisis, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.